Muchas gracias, presidente, y buenos días a todas y a todos, a los miembros del Comité Regional. También agradecer las palabras de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y su compromiso con la memoria democrática, con la defensa de las víctimas, con la defensa de los derechos y luchar contra su vulneración, por defender la justicia, la verdad, la no repetición y la reparación. Luego hablaré al final también sobre memoria democrática, pero también quiero empezar saludando a los miembros del comité con un semblante serio ante lo que esta mañana hemos conocido, ¿no? Me llamaba el secretario insular y delegado del Gobierno a primera hora de la mañana con lo que había ocurrido cerca de las costas del Hierro, que demuestra que estamos ante una de las rutas más peligrosas del mundo y que el fenómeno migratorio es un drama. Y por tanto, desde aquí, el dolor compartido con estas personas que han perdido su vida intentando buscar una mejor, que han perecido en el mar, que ha sido una desgracia, que vienen como vienen en esas pateras y cayucos y que sin moverse durante días sus cuerpos no reaccionan, si caen al agua, y que se ha intentado hacer lo máximo por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Estaremos siempre al lado de la solución a los problemas, aunque esto, repito, es un drama y no un problema como algunos quieren plantear. El que las personas huyan de sus hogares buscando una vida mejor forma parte también de la idiosincrasia y la tradición de nosotros, que lo hicimos en el siglo pasado, cuando huíamos de la dictadura, también del hambre, y recibía los canarios con los brazos abiertos a muchas personas que en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, en distintos lugares del mundo, entendían que éramos inmigrantes y emigrantes que buscábamos un futuro para ellos y para sus hijos, ¿no? Da igual el color de la piel, da igual de que se huye. Tenemos que darle también respuestas globales de este bien o mal llamado primer mundo a quienes sufren desertización, como digo, persecución, guerras y conflictos, ¿no? Y quiero empezar por ahí. Yo veo a Carolina Darias y me acuerdo de cuando fue subdelegada del Gobierno y tuvo que responder al fenómeno migratorio. Veo a muchos de los representantes que aquí están, que tenían responsabilidades en los ministerios. Veo a compañeros que tenían otras responsabilidades, quizás menos visibles. Y tengo que decir con claridad que también en esas situaciones dramáticas se gobierna de una o de otra manera. Cuando estábamos negociando que el 23 de julio el Congreso de los Diputados por vez primera admitiera a trámite una proposición de ley para que los menores no acompañados con competencia autonómica no se quedaran en el territorio al que llegaban, porque es injusto para los menores, es injusto para ese territorio y es injusto para una respuesta adecuada a personas vulnerables. Nos reuníamos con todos los grupos políticos y quiero compartir con mis compañeras y compañeros del Comité Regional lo que me dijo un representante de una formación política canario, que era Vox, y dijo que con los menores lo que había que hacer era devolverlos. A lo que yo le repetí que eso no nos lo permite el derecho internacional. Pues entonces lo que hay que hacer es que no salgan de donde llegan, porque lo que harían si caminaran por Europa es trasladar aquello que no puede ser trasladado en Europa, desde el punto de vista religioso y también de manera de vivir. Lo miré y le dije que jamás hubiese pensado escucharle a un canario, una canaria, a alguien de Ceuta, de Melilla, pensar y decir eso. Pero eso es lo que piensan. Por eso hablan de sacar la armada al mar, de poner muros en los océanos. Por eso utilizan otros espacios para enviar a esos menores, como hace Italia, para luego no escuchar lo que dicen las ONG de cómo se vulneran todos los derechos en el tratamiento y en el acogimiento de estas personas que son desplazadas fuera de sus fronteras. Por eso, cuando gobierna el Partido Socialista, tenemos una respuesta de dignidad. Eso no significa que no sea siempre cualquier respuesta mejorable, porque lo es. Porque también eran momentos difíciles en donde por otros gobiernos anteriores ya no había ni siquiera infraestructuras, ni para mayores ni para menores, porque pensaron que el fenómeno migratorio no se iba a repetir y es tan propio del ser humano que desde el nacimiento del ser humano y de la historia de la civilización siempre ha habido diásporas, éxodos y siempre lo habrá. Y por tanto, hoy quiero también reivindicar una manera de gobernar. Con respecto al fenómeno migratorio, también. Y decírselo a los compañeros y compañeras del Comité Regional y aclarar algunas cuestiones también ante los medios de comunicación. Ante la situación de los menores no acompañados, por vez primera se ha podido llevar al Congreso y es un hito
aunque no se consiguiera sacar adelante, se conseguirá el que haya una distribución entre todo el territorio español. No solamente es justo porque lo defendamos desde Canarias, dirían lo mismo los andaluces en el año 18, las Islas Baleares en el año 16 o 17, porque los flujos cambian. Y aquellos que defendían esas cuestiones cuando ellos gobernaban, no lo sienten igual cuando llegan a otros territorios. Y nosotros aquí que no gobernamos tenemos responsabilidades porque somos un partido de Estado. Porque ponemos primero a la gente que a las ventajas partidarias. Porque tendemos esos puentes, aunque otros sean los que lo puedan rentabilizar desde los gobiernos, porque no queremos llegar a los gobiernos a cualquier precio ni beneficiarnos de, estando en ese gobierno, de cualquier cosa. Porque primero, para nosotros, las personas es lo fundamental. Pero también tenemos que hacer denuncias. Ese hito no se logró porque hubo quien votó en contra. Y eso no se puede blanquear, ni se puede olvidar. Ni se puede decir que eso es leche derramada, porque las consecuencias son claras. De haberse aprobado el 23 de julio la admisión a trámite, hoy habría menores de Canarias que ya estarían en otras comunidades de España. Cuando se negoció con los grupos políticos, y fui claro, hubo 9 que votaron a favor, 9. Y esos 9 pidieron menos condiciones que el partido que votó en contra porque decía que no se le aceptaban sus condiciones, que era el Partido Popular. Y eso es demostrable, absolutamente demostrable. Con quien nos intercambiábamos documentos. El mismo día 23 de julio, a quien decíamos que sí a la conferencia de presidentes, que la financiación estaba clara, pero mejoramos el aspecto de la financiación, que nos pedía que incluyéramos también temas de emergencia, lo incluimos en el texto que no estaba, que ninguna comunidad quedaba fuera, y no hay ninguna comunidad que quede fuera en el texto. Todo eso, incluso que hiciéramos una conferencia sectorial previa, y se hizo, y se adelantó en plazo, y se hizo en Canarias, ahí está, las hemerotecas y la historia, y finalmente votaron vergonzosamente en contra. Como también ha habido quien lo ha querido justificar, señalándonos a nosotros de manera injusta. Poniendo por encima criterios de estabilidad política a hacer lo que tiene que hacer un representante público cuando alguien te falla, y es colocarlo en su lugar. Si esto no salió el 23 de julio fue porque no quiso el Partido Popular, que cogobierna en Canarias y que tiene la vicepresidencia de esta comunidad. Que les puedo asegurar que me conozco el texto hasta las últimas comas. Que es verdad que la propuesta de 3 fórmulas vino del Gobierno de Canarias, pero la elaboración de cómo hacerlo posible y ver las herramientas, la conferencia sectorial, la financiación, los mecanismos, emergió del Gobierno de España, que tiene el compromiso directo del presidente del Gobierno de España, que además quiere que esto salga, como ha querido siempre. Y por eso no se puede aceptar los ataques que hemos sufrido los socialistas. No solamente el Gobierno de España, también los socialistas. Y diciéndole a la sociedad canaria que a esos ataques les responderemos, priorizaremos la solución. Y volveremos a poner sobre la mesa un mecanismo para que esto se vuelva otra vez a llevar al Congreso de los Diputados y esto pueda salir. Pero también tengo que denunciar que después del 23 de julio seguimos trabajando, que llegó el verano y seguimos trabajando de manera discreta, que llegó el comienzo de septiembre y también lo hicimos. Llegó el día 2 de septiembre y después de un fin de semana, 31 de agosto y 1 de septiembre, en el que yo era el que estaba en contacto con todas las partes, hubo un acuerdo de un Consejo de Gobierno que nos enteramos por la prensa, un protocolo que se publica en el Boletín Oficial de Canarias que nos enteramos cuando se publicó para entrar en vigor al día siguiente, y que la responsabilidad de todo eso, porque en ningún caso se compartió con nadie, fue quien tomó la decisión, que fue el Gobierno de Canarias. Y es inaceptable que se acuse al Estado, a Fiscalía y a otros entes del siguiente proceso. Un protocolo que entra en vigor al día siguiente de su publicación, que lo suspende en cautelarísima el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que se le da desde el Gobierno de España la posibilidad al Gobierno de Canarias de una posible solución en una semana con una subcomisión que es excepcional, eso no se suele hacer, y renuncian a esa posibilidad, que emite un dictamen en el Consejo de Estado, por cierto, Consejo de Estado donde hay representantes propuestos por todas las fuerzas políticas,
con un ponente que es Herrero de Miñón y también está Sáenz de Santa María en ese Consejo de Estado, y vota y por unanimidad concluye que se vulneran los derechos de los niños y las niñas, que no puede una comunidad autónoma quitar sus competencias y atribuirle otras que no tiene al Estado, que no cabe que se acoja un niño en alta mar y eso es competencia del Estado, y si ese barco llega a la costa, entonces es competencia de la comunidad autónoma, que eso es un disparate, que no se le puede poner trabas a los menores, ni ponerle más burocracia cuando lo que hay que hacer es acogerlos de manera inmediata, que no cabe decir que no tiene circunstancias de poder tener acogimiento, porque hay siempre medidas excepcionales que te permite la legislación en vigor. Y que así culminará también el Tribunal Constitucional, que le ha dado más varapalos al Gobierno de Canarias de manera unánime. Por tanto, podrán darle la vuelta donde quieran, podrán señalarnos como quieran, pero la evidencia es que todos esos pasos por parte del Gobierno de Canarias de embroncar una solución, de un enfrentamiento jurídico, de ir contra el Gobierno de España, sinceramente, ha sido ir contra los niños y las niñas, ha sido ir contra la solución sosegada, como se tienen que hacer las cosas, y demuestra una manera de gobernar que no es la nuestra. Como ha dicho también la alcaldesa, nosotros aquí hemos apostado por la educación de 0 a 3 años. Y hay 2.000 familias que no tienen educación de 0 a 3 años en el curso 24 y 25 porque no ha querido el actual Gobierno de Canarias, porque eran las plazas que teníamos nosotros previstas. Eso es darle la espalda a familias con necesidades económicas, porque son las que precisan plazas gratuitas y públicas. No cabe decir que el mecanismo, que fue un fracaso absoluto, era trasladarlo a escuelas infantiles privadas con becas, porque lo que queremos, sinceramente, es que la gente pueda tener cerca de su casa y en su colegio, como hicimos cuando gobernábamos, plazas para niños de 0 a 3 años, que alivia fundamentalmente a las madres y a las abuelas, que son las que se terminan encargando de ella. Por eso hay distintas maneras de gobernar. Las familias que precisan la atención a los cuidados y la dependencia son fundamentalmente las familias que tienen más necesidades y que no tienen recursos económicos y que tiran del entorno familiar para ayudar a un dependiente. ¿Cómo es posible que no nos levantemos la sociedad canaria ante los datos de dependencia del actual Gobierno de Canarias, que va de mal en peor mes tras mes, que ha habido meses donde han fallecido más personas esperando por la dependencia que los que lo han logrado, que dejamos multiplicado por 4 los datos del año 19 y resulta que lo que han hecho es, primero, excusas que si eran problemas informáticos para la realidad de las cosas. Ahí están los dependientes siguiendo esperando como nunca antes por el actual Gobierno de Canarias. ¿Cómo pueden decir que están apostando por la sostenibilidad de nuestro territorio? Cuando tú hablas en cualquier lugar con personas que han solicitado ayuda, por ejemplo, para la fotovoltaica, y te dicen a la cara, y a veces sin saber quién eres, que desde que llegó el nuevo gobierno es que no les responde del Gobierno de Canarias qué pasa con la subvención que han solicitado para poder poner placas fotovoltaicas en sus casas, y nosotros pasamos de 400 a 8.000. Multiplicamos por varios números el número de vehículos eléctricos, y eso es apostar por la sostenibilidad, por la descarbonización, por un planeta limpio. Es verdad que se podrán ocultar esas gestiones que van en contra del interés general con mucha propaganda. Pero créanme, con toda la propaganda que ellos puedan tener, y la tienen, ¿quién ganó las elecciones europeas en esta comunidad? Fuimos nosotros. Y eso es, compañeras y compañeros, porque la gente tiene criterio, porque no tragan con ruedas de molino, porque saben lo que hay en sus casas y en sus familias, porque ven las maneras de gobernar. Nosotros nunca nos escondimos ante un problema. En el año 2020 había 30.000 inmigrantes que no salían de Canarias. Ahora hay unos 5.000, menores no acompañados. Desde el año 20 hoy han llegado 131.000 personas inmigrantes en pateras y cayucos a Canarias. 131.000. Hay una infraestructura, el Plan Canarias, hay infraestructuras en el conjunto del país. Todas ellas han sido abiertas y puestas a disposición con el gobierno de Pedro Sánchez, porque antes no las había. No las había.
Y por tanto, sí que hubo un momento en el que 30.000 personas no salían de esta comunidad. Y lo resolvimos, como se tienen que hacer las cosas, elevando la voz donde hay que hacerlo, pero poniendo primero la solución que intentar salir en la portada de un periódico. Tendiendo puentes en reuniones muchas veces silenciadas y que nunca se conocieron, en vez de ir a la bronca pública. Defendiendo que eso es la buena política. La política útil, que es la que nosotros hacemos cuando estamos en las instituciones. Si los líderes, vamos a la bronca, ¿qué podemos aspirar de quienes nos siguen? Si los que tenemos en un momento determinado la responsabilidad de liderar, lo hacemos con un modelo determinado y con unos resultados finales, tendremos seguramente más que ganar. La bronca puede tener un efecto a corto plazo, pero sinceramente, y hasta que conseguimos después de 26 años volver a presidir Canarias, a esta tierra le ha sobrado años y años de bronca. Quizás por eso estamos en los últimos puestos en productividad desde los años 90, desde los últimos años de Jerónimo Saavedra como presidente. Quizás por eso la renta per cápita de nuestra comunidad es la que es. Quizás por eso se habla siempre de que nos maltratan de Madrid en vez de conseguir cosas negociando con Madrid, como hicimos nosotros. Y pongo un ejemplo muy concreto. Vaya bronca tuvimos de manera permanente con el convenio de carreteras, aquel que condenaron la justicia al gobierno de Mariano Rajoy, y lo resolvimos nosotros negociando, sentándonos en una mesa. Decían que estábamos negociando mal. Y lo resolvimos al completo, como muchas otras cuestiones. Y esa es la política que tenemos nosotros que reivindicar. Y es la que tenemos que plantear también en el comité de los socialistas canarios y canarias. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que haya momentos en donde cierto desaliento se puede apoderar de los compañeros y compañeras si tienes un espacio que no te corresponde en un medio concreto de comunicación. Pero miren, los medios de comunicación lo que hacen es eso, comunicar, pero la gente ya se comunica de mil maneras y contrasta y comprueba y confronta y observa y termina decidiendo. Y nosotros estamos entroncados con la calle y el gobierno de España lo está. Y por tanto, aquellos que llevan desde el principio porque no asumieron que te puede pasar, que ganes elecciones, pero que te vayas a la oposición, un ejemplo lo tienen ustedes delante, ganamos las elecciones en Canarias, pero no conseguimos la presidencia y lo hemos asimilado y asumido deportivamente, democráticamente. Eso no ha ocurrido con el Partido Popular a nivel nacional. Y está constantemente con la historia de que este gobierno cae, este gobierno cae, este gobierno cae. Hablo del gobierno de España, pues no va a caer. Y presentaremos presupuestos. Y caminaremos con una financiación que sea multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y como siempre ha sido bilateral porque así lo establecen los propios estatutos de autonomía, porque resolveremos lo que no resolvió el Partido Popular, que desde el año 2014 está caducado el sistema de financiación autonómico, porque seguiremos subiendo el salario mínimo interprofesional, porque por supuesto que sí, es un derecho constitucional de ética y de moral que toda persona sea perfecta y justamente informada. Que no cabe, como ha dicho el señor Óscar Puente, que un medio diga que se le ha visto con su amante cuando era su hija. Que no cabe, y hay que denunciarlo, que al presidente de Canarias anterior, este que les habla, estando en Gran Canaria, leyeran un pseudomedio que estaba volando a Madrid para que me comunicara a Pedro Sánchez que no iba a ser candidato a la presidencia de Canarias. Y así lo ratificaba la Guardia Civil. Eso no cabe, y no puede ser que ante eso tú pidas una rectificación que no ponga y sean 500 euros la sanción. Porque el daño a la moral, a la ética, a la imagen, al honor de esa persona ya se ha producido y por tanto hay que exigir que cuando tú lees una información sea veraz, contrastada, rigurosa, cierta, porque si no, se degrada la democracia. Y todos los que realmente son democráticos tienen que exigir que la información sea veraz. Eso no significa que sea en una dirección determinada. Siempre existen las líneas editoriales, pero lo que no se puede publicar es una mentira a conciencia. Lo que no se puede utilizar es información para dañar a los políticos y si no se puede a su familia. Lo que no puede ser es que tú te levantes un día ante una escabrosa mentira que lo que pretende es hundirte,
y con ello a tu organización política, y da igual que seas concejal de gobierno, de oposición, militante o cargo público, con las más altas responsabilidades, y se aplauda en una Constitución, se aplauda en un Estado de Derecho, se aplauda en una sociedad libre. Y por tanto, en esto tenemos que ser exigentes y debieran serlo todos. Y voy terminando. También en la defensa de la memoria democrática. Porque la memoria democrática no es solamente rescatar, como hicimos en Arucas, de los pozos, los huesos de aquellas personas que perdieron la vida vilmente, sacados de sus casas. Decía el otro día Pino Sosa que tenía 3 meses, su madre le reconoció cuando se llevaron a su padre que fue a darle un abrigo y le dijo a la persona que estaba allí, a donde va no le hace falta abrigo. No es eso solo, es mucho más. Es decirle a la gente joven que si volviera una dictadura, el otro día lo hacía con jóvenes en el Ateneo de Madrid, imagínense, estamos aquí reunidos, que ahora entra, hay un golpe de Estado, y entran por esa puerta. A mí me llevan seguro. ¿No tiene mi mujer y mi hijo derecho a saber dónde estoy? ¿Dónde han acabado mis huesos? ¿Se puede criticar que ellos luchen en su vida para que finalmente le den sepultura a su marido y a su padre? ¿Por qué hay gente que eso le parece mal? Que es un acto humanitario, de justicia, de igualdad. Pero no es solo eso. Es decirle a la gente joven que en los años de la dictadura un beso en la calle, si eras homosexual, te podía llevar a la cárcel. Y si eras heterosexual, era escándalo público, era una multa. Que por ser homosexual podías terminar en el campo de trabajo forzados de Tefía, solo por ser homosexual. Que si eras una mujer, no podías abrir una cuenta bancaria. Y cualquier trámite administrativo tenía que autorizártelo tu marido o tu padre, o en ausencia de ambos, tu hermano mayor. Que no te podías casar por lo civil. Por supuesto no te podías divorciar. Y que todo eso que ocurrió durante la dictadura se tuvo antes de la misma. En la etapa de libertad que tuvimos durante la República. Y que lo hemos recuperado ahora con la democracia. Que ya lo he dicho en alguna ocasión, que el Valle de los Caídos, hoy Valle de Colgamuros, no es un centro de concordia porque las cajas de los que venían del bando republicano, en la misma caja iba 12 personas. Y los del bando nacional tenían el nombre de la persona y una persona por caja, y se lo decían a los familiares, y salían de cementerios. Y del bando republicano salían de fosas y no se lo decían a los familiares. Que eso no es concordia, ni nadie puede estar orgulloso de ello. Y el año que viene, que se celebra el 50 aniversario de la muerte del dictador, vamos a celebrar 50 años de libertad. No vamos a festejar ninguna muerte, al contrario, vamos a felicitarnos por vivir en democracia. Y vivir en democracia es, como acaba de decir también Carolina Darias, defender lo que tenemos. Y defendiendo lo que tenemos, que es opinar libremente, y como digo yo siempre, terminar una discusión apretándonos las manos y no teniendo miedo de que te aprieten un gatillo, es decir también a la sociedad de este país que hay un partido, que es el Partido Socialista Obrero Español, el más longevo, el más histórico, el que seguirá siendo el que va a crear historia en las próximas décadas y siglos, que siempre ha estado, está y va a estar al lado de la mayoría social, de los que más sufren, de los que no tienen posibilidad de estudiar y ayudaremos con las becas, como hicimos siempre, de quienes precisan una pensión mucho más digna, de quienes se levantan a las 5 de la mañana para sacar adelante a su familia, de quienes, estando en las representaciones públicas, hacemos que paguen más quienes más tienen, que son los que tienen que aportar más, porque son los que más posibilidades tienen para que quienes tienen menos recursos se igualen en oportunidades, que no puede ser, como ocurrió durante los años de la dictadura, que las mujeres tenían que ayudar en las casas y apenas estudiar, porque era su sino, era su obligación. Y no puede ser que en este país tú sepas que si vas a un determinado lugar de aquellos años, la posibilidad de que quien te está atendiendo, ya sea un juez o quien sea, la posibilidad de que sea de una familia humilde es casi irrisoria, porque no podían estudiar. Todo eso lo hemos conseguido nosotros, los socialistas, y por eso lo vamos a seguir haciendo. Y en Canarias seguiremos haciendo el trabajo que estamos realizando en los gobiernos. Veo a Alfredo, veo al compañero San Mateo, veo a Marco, veo a muchos compañeros, en unas ocasiones con dolor nos sacan de los gobiernos, en otros entramos, volveremos, Marco, porque volveremos siempre defendiendo lo que defendemos. Y es el buen trabajo de la gente que nos enseñó, que ya no está o que está en otro lugar, con otras responsabilidades o
supuestamente al margen, pidámosle siempre consejo, escuchémoslo, podemos equivocarnos, ellos tienen una experiencia en sus espaldas, la labor que estamos realizando y la herencia que dejemos a los que vengan. Y por eso Canarias se seguirá construyendo con nuestras siglas, sin ninguna duda. Pasaremos mejores o peores momentos, pero volveremos a donde no estamos en labores de gobierno, porque en esos sitios estamos haciendo un gran trabajo de oposición y seguiremos defendiendo donde estamos gobernando, como ha dicho la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, nuestros valores y nuestros principios. ¿Saben qué? Son los valores y los principios de la mayoría de la gente. Esa es nuestra fuerza.